Mis amados, Dios les bendiga. Traigo una palabra para que nos edifique y que nos enseñe un poquito a creerle al Padre, ¿verdad? Nosotros encontramos las escrituras donde hay muchas promesas. Y fíjese que no hay una sola que yo vea que no se haya cumplido. Todas las promesas se cumplieron. Solo que no fue en el tiempo que Él dijo. No fue en el tiempo que Él dijo o no fue en el tiempo que ellos quisieron, a los que el Señor les prometía. Porque las razones que tenemos para que esas promesas se cumplan en el tiempo que el Señor dice o después de ese tiempo, somos nosotros los responsables. Vamos a empezar un poquito dándoles a conocer cuando Moisés entendió que el pueblo, que él pertenecía al pueblo de Israel y que entonces él era el que iba a sacar el pueblo de Israel, y él sale en carrerita a ver los hermanos porque se estaban peleando, su pueblo estaba peleando, y entonces ahí metió las de caminar. Y ahí, por sacar el uno y al otro, entonces mató uno y al otro día volvió a salir. Y ahí mismo el que estaba ahí le dice, bueno, entonces me vas a matar como el que hiciste, como el que mataste ayer. Y él tiene que salir huyendo. Y se atrasó el plan de Dios 30 años. Pero él cumplió la palabra, él cumplió lo que le dijo a Abraham, él lo cumplió. Él le dijo, yo sacaré ese pueblo de ahí. Y así encontramos muchos en las escrituras que por hacer la voluntad de Dios aplazaron el plan de Dios. Y eso nos pasa a nosotros, mis amados. Ténganlo claro que el Señor a ti te hizo una promesa. A mí me hizo una promesa y Él la va a cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos aplazado ese plan. Porque no hemos creído como Él quiere que creamos. No hemos creído, no hemos tenido esa convicción de la palabra cuando nos dice que tenemos que hay que ver las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Entonces somos nosotros. El Señor está ahí siempre listo para bendecirnos, para cumplir su palabra. Yo siempre he dicho que a Él no le gusta deberle nada a pobres. Él no le gusta deberle nada a nadie. Y dice la palabra que cuando él viene donde Abraham y le dice que va a tener un hijo, ya están viejos ellos, pero no encontramos ahí que hubiera dicho que Sara era estéril o que él era estéril. No dice, sino que él les daría hijos. Él les daría un hijo. Entonces, claro, fíjense ustedes lo que pasa con esto. Sara se ríe. Y en este momento, démonos cuenta que Sara no se rió porque hubiera escuchado la promesa, se rió del Señor. Porque fíjese que aquí lo vamos a mirar. Fíjese que la palabra de Dios nos dice en Génesis 18, dice, y le dijo dónde, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Mira pues, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Mire, ella no estaba con ellos, estaba escuchando la conversación. Primer punto. Estaba escuchando en el momento que no tenía que escuchar. O sea, es que miremos que si la conversación era con él, en eso nos damos cuenta, mis amados. La conversación era con Abraham, no era con ella. La promesa era para Abraham, no era con ella. Pero ella, toda curiosa, se va a escuchar detrás de la puerta. Es tremendo cuando Dios nos habla y nosotros siempre estamos haciendo todo lo contrario. Yo no he podido entender por qué él a Sara no se lo dijo, pero se lo dijo a Abraham. Y fíjese que son muchas cosas las que yo encuentro así, cositas así que yo quisiera contarlas, pero el tiempo se nos da tan corto. Fíjese que la primera parte es esa. Sara no tenía que haber estado escuchando la conversación del padre con Abraham. Luego mire qué dice. Entonces
Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. Entonces miremos, esta promesa no la estaba haciendo el Señor porque ellos tuvieran que tener relaciones sexuales para tener el hijo. Miremos que aquí dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleites, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, miremos que ella todo lo estaba viendo carnal, solo carnal. Por eso nuestra mente, por eso en nuestras vidas no hemos podido recibir la promesa. Porque todo lo que el Señor nos prometió, nosotros lo estamos esperando carnalmente, no espiritualmente. Y dice la palabra que nosotros tenemos que estar a la par con el Maestro, andar de la mano de Él. Y cuando nos dice andar de la mano de Él, nosotros tenemos que andar a la par de Él, creyendo. Él no puede ir adelante de nosotros, y nosotros detrás de Él. Él dice que es de la mano que nos lleva. La palabra de Dios nos enseña que Él nos lleva de su mano. Entonces no puedo ir yo adelante de Él, ni yo ir detrás de Él. Yo tengo que ir a la par con Él. Y cuando hablamos de ir a la par, nosotros entendemos que lo que quiere es que así como Él le creyó, como Jesús creyó al Padre, nosotros le creamos también a Él. Fíjese que esta Sara se rió, no se rió porque ellos estuvieran viejos. Lo que me da a entender la palabra es que ella se rió de Dios. Que dijo, ¿y cómo me va a dar a mis hijos? ¿Cómo vamos a tener hijos si ya estamos viejos? Ya no tenemos deleite, o sea, la relación sexual estaba ya muy agotada. Y para rematar, yo ya no tengo el periodo, entonces ¿cómo me va a dar hijos? O sea, no se rió de ellos, se rió de Él. Mire qué fuerte, qué fuerte. Y dice la palabra de Dios y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Sobre todo que Dios no iba a saber por qué se estaba riendo Sara. Diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo. Imagínense, estos no entendían. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que entender que cuando el Señor habla, está hablando al espíritu de nosotros. A ese espíritu que es el que tiene que tener esa fe, ese creer. La carne siempre nos va a hacer tropezar. La carne, por eso la palabra nos enseña a mirar con ojos espirituales y a escuchar con oídos espirituales. Porque la carne no nos permite. La carne nos cierra la visión. Esta carne nos cierra la visión que el Señor nos dio de la palabra. Fíjense en ustedes una cosa, que cuando Adán y Eva desobedecieron, la serpiente le dice, ¿sabe Dios que no morirás? Le dijo a Eva, sino que serás como Él. Y dice la palabra que se le abrieron los ojos. En el momento en que comieron, ellos se le abrieron los ojos. Pero ¿cuáles ojos se abrieron? Nunca nos hemos preguntado cuáles ojos se le abrieron si ellos estaban ahí. Ellos todo lo contemplaban, ellos lo veían todo, ellos veían todo lo que el Señor había hecho, los ríos, las plantas, los animales, todo, ellos lo veían. Entonces, ¿cuáles ojos se abrieron? Fíjese, se abrieron los ojos carnales. Y al abrirse los ojos carnales se cerraron los ojos espirituales. Y por esa desobediencia de que ya no volvieron a creer, sino que ellos quisieron ser como Dios, entonces, ¿de dónde fueron sacados ellos? De la eternidad aquí a este tiempo de ahora. El tiempo en que nosotros vivimos. Y eso le pasó a Sara. Sara no escuchó con los oídos espirituales esta promesa, ella lo escuchó con los oídos carnales. Mis amados, a veces con la promesa que el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí, no la hemos escuchado con los oídos espirituales. Entonces eso no se va a materializar en tu vida y en mi vida.
porque todo lo que viene del Espíritu es. ¿Y qué es el Espíritu? Fe, creer. Es tremendo. Entonces por eso Sara se rió de él, no se rió de su vejez, no se rió porque se le hubiera perdido ya el tiempo del periodo, no, se rió, ¿cómo vamos a tener hijos? Se embobó pues el Señor. Entonces eso nos pasa a nosotros, mis amados. Si tú tenés promesas, si tú tenés profecías, si a ti te han dado una palabra donde te dice que el Señor te va a bendecir y no ha sucedido, mi amado, estás en el lugar equivocado. Estás en la carne. Todo lo recibiste con la carne, no lo recibiste como tenía que ser, mi amada, mi amado. De verdad, eso es lo que ha pasado. Y fíjese que dice, y dice, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Fíjese, se lo dice así bien claro. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? O sea, ya este hijo no iba a ser ni por carne, ni por el periodo, ni porque tuvieran relaciones sexuales, no. Esto es lo que él dice, no hay para mí nada imposible. No van a tener ni siquiera que tener relaciones sexuales porque yo voy a depositar ese hijo ahí. Yo les voy a hacer ver que si yo lo prometí, yo lo voy a cumplir, pero no va a ser ya en el tiempo que yo lo había planificado. Por eso se demoraron todo este tiempo, por eso Agar, ella le entrega a Agar, duerme con ella, vamos a tener este hijo y todo esto. ¿Por qué? Porque ella, por no creer, aplazó el tiempo. Pero como Dios tenía que cumplir esa promesa, porque ya éramos hijos de la promesa, viene y deposita este niño ahí en el vientre de esta mujer y le da fuerzas. Fíjese, él le da las fuerzas. Entonces no fue porque tuvieran vida íntima, porque tuvieran relaciones sexuales, no. Por eso él le dice aquí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré, o sea, ya me da igual. Yo tengo mi tiempo y volveré. Si quieren ustedes esperar bien, y si no también, cuando yo venga lo haré. Eso pasa en nosotros, mis amados. Eso pasa en nuestras vidas cuando el Señor nos da promesas y nosotros solamente las olvidamos. Fíjese que yo escuchaba por ahí, ¿cómo te dijera? Estaban hablando en una presentación, estaba alguien preguntándole al otro, haciéndole preguntas, y entonces estaban diciéndose el uno al otro que en cuánto tiempo, ellos como que habían hecho un pacto, yo qué sé, entonces estaban esperando algo que el Señor les iba a dar, ¿verdad? Y resulta de que en ese momento entró la pregunta cuánto tiempo llevaban ellos en esa promesa. No recuerdo bien el tiempo, pero dice que todo fue porque ellos creyeron. Que aunque la gente les decía que ya el tiempo había pasado, que esa palabra ya estaba, o sea, ya tenía mucho tiempo, ellos seguían esperando. Y decía el que les hacía la pregunta, cuando nosotros, el Señor nos da un sueño o nos da una promesa, nosotros tenemos que escribirla. Porque si nosotros no escribimos estos sueños, estas promesas, entonces es como si a nosotros no nos interesara lo que el Señor nos está dando. Y es verdad, mis amados, porque fíjense que yo tengo muchas promesas que el Señor me ha cumplido, pero yo voy buscando porque yo las voy escribiendo. Y entonces yo le digo, Señor, falta esta, Señor, falta esta. Recuérdate que yo no te la pedí, tú me la mostraste en un sueño, tú me la mostraste en una visión. Entonces, claro, y si nosotros en la mente lo guardamos, hay cosas que se nos van a olvidar. Entonces, esas cosas que nos olvidan no nos interesan. Entonces, Él no nos va a dar una cosa que no nos interese, que ya Él nos lo prometió y nosotros no nos interesamos. Fíjese que Él había dicho a Moisés, a Abraham, que le daría un hijo, en el cual sería como la arena del mar. Y hoy nosotros somos parte de esa descendencia. Entonces, no fue por la fuerza, no fue por la relación de Sara con su esposo, por la relación sexual, no. El Señor la depositó ahí, le hizo ver que aunque ella se hubiera burlado de él vendría y en su tiempo daría la promesa. Entonces, mis amados, nosotros lo único que tenemos es que creer. La fe sin obra dice que es muerta.
Entonces nosotros no podemos ir nada más. El Señor me dijo que me lo iba a dar, el Señor me dijo que me lo iba a dar y ya con eso conformarnos. Fíjese que yo ahora hablaba con un chico y es tremendo, porque el chico me decía, no, yo le pido todos los días a Dios y yo le digo, Señor, yo veo que yo ya nací, fue para trabajar y pagar, para trabajar y pagar. Y yo le decía a él, no, el Señor nunca ha querido eso para nosotros. Yo le decía, fíjese que la palabra de Dios a mí me enseña que Adán y Eva trabajaban porque Él dijo que los iba a poner ahí para que labraran la tierra. Pero ellos no tenían necesidad de trabajar para comer. Nosotros tampoco tenemos necesidad de trabajar para comer. ¿Y por qué te lo digo? Porque fíjese que mucha gente, la mayoría de muchas personas no trabajan y nunca les falta el pan en su mesa. O sea que nosotros trabajamos porque la palabra de Dios nos enseña que el Padre trabaja y el Hijo también trabaja. Y nosotros trabajamos porque eso fue lo que Él hizo con Abraham cuando los puso en el huerto, ¿verdad? Pero ellos no tenían necesidad, ellos podían ir a comer lo que quisieran y no tenían que trabajar para eso. El Señor siempre ha querido que nosotros trabajemos y que tengamos el tiempo ocupado, pero no por eso, porque fíjese el desierto. Vamos un poquito al desierto. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, fueron al desierto y allá no dicen que hayan trabajado. Ellos no trabajaron allá, ellos hacían un holocausto, lo que el Señor les pedía, pero ellos no labraban la tierra. Ellos no la labraban. ¿Y sabe por qué? Porque en el desierto el Señor les mantuvo. El Señor les sostuvo. Fíjese que en el día era la nube cubriéndoles del calor del sol. En la noche era la llama de fuego dándoles calorcito en el frío. Tenían el agua de la roca, tenían el pan, el maná del cielo, tenían carne. Entonces ellos no tuvieron necesidad de trabajar. Entonces démonos cuenta que eso es lo que el Señor ha querido con nosotros. Y nosotros nos hemos llenado de tanto que decimos, no, es que la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Ese lo vamos a tratar otro día. Otro día vamos a tratar esa palabra porque la palabra de Dios lo dice. Pero tenemos que mirar por qué el apóstol Pablo le estaba diciendo esto a ese pueblo. A ver qué era lo que estaba pasando. Eso lo vamos a ver, qué era lo que estaba pasando en ese pueblo. Pero si fuera así, entonces esta misma palabra se la hubiera dejado él allá en el Edén. ¿Qué pasó? Que ellos cuando salieron de allá por la desobediencia, ya el Señor les dijo, con el sudor de tu frente, allá en el huerto no tenían que sudar, pero después, fuera del huerto, con el sudor de tu frente, te ganarás el pan. Entonces démonos cuenta que nunca hemos tenido que trabajar para comer. Siempre hemos tenido la comida. El hombre, lo que tú te crees y yo me creo, eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque la mentalidad de nosotros no nos da para más. Porque no creemos. Porque solo todo lo miramos carnal. Sara estaba mirando el hijo carnal. Pero el Señor lo está hablando espiritual. Y date cuenta que toda promesa que el Señor te habla, te la está hablando al espíritu. Y si tu espíritu no la recibe, sino que la recibe tu carne, ahí es donde tu promesa no se ha cumplido. Y te lo digo yo, que tengo muchas promesas que el Señor me ha cumplido. Y también tengo muchas para cumplir. Pero yo se las voy dando por orden. Yo le voy pidiendo las primeras que Él me fue dando. Esas son las que se van cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mis amados, hay que creer. Hay que creer lo que no es como si fuese. Eso nos lo enseña la palabra. ¿Y cómo se cree? Cuando tú sabes que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el hacedor de tu vida y que no fuimos hechos, por eso la palabra nos enseña que no fuimos hechos nosotros no fuimos creados por hombre, sino por Él. Entonces date cuenta, en eso nos deja muy claro que puede usted tener... Sara pudo haber tenido mucha relación sexual con su esposo, pero no fue de eso. De eso no dependía la bendición dependía de la mano de Dios. Y yo te digo que si tú quieres que tu promesa, ese sueño que Dios te dio, se te cumpla, entonces empieza a creer que en el Espíritu, el Señor te lo dio a tu Espíritu, y es tu Espíritu el que tiene que empezar a crecer y a creer, y a creer y a creer, no a dudar, ni un solo momento a dudar, sino a creer hasta que veas tu promesa. Y cuando veas esa promesa te vas a acordar que el mismo Dios que bendijo a Adán es el mismo que bendice hoy. Que el mismo Dios de aquel tiempo es el de hoy, que Él no ha cambiado, Él no mengua, Él siempre está ahí, Él está dispuesto a bendecirnos, solo que nosotros somos responsables de que si nos llega la bendición o la atrasamos.
somos nosotros. Dios les bendiga, les amo y crean porque de verdad si no creen, mis amados, en vano son las promesas que el Señor nos ha dado. Y da pena porque el Señor siempre quiere cumplirlas. Y depende de ti que tú abras esas puertas espirituales para que esa bendición llegue. Te bendigo con la bendición de Dios.